Ya muchachos, como siempre, eh, cualquier pregunta, duda, no duden en interrumpirme para poder preguntar, ¿ya? Así es que vamos a seguir avanzando. Estábamos viendo ahora la data del Congreso de Estados Unidos, entonces vamos a intentar hacer el mismo análisis que hicimos con el Python anterior de Iris, con un nuevo dataset, para poder refrescar y tratar de hacer todos los pasos de nuevo. Y ahí le vamos a ir agregando algunas complejidades, les voy a ir mostrando algunos otros detalles que no les mostré en el otro dataset, ¿ya? Para no quedarnos pegados tanto en un solo dataset, ¿ya? Entonces, la data del Congreso, si ustedes la cargan, si están dándole run a los Python, no sé si hay una compañera que me escribió que no ha podido instalar, nos mandan un correo y yo agendo en un día por Zoom y lo instalo contigo. Hoy día después de la clase no puedo, tengo que ir corriendo al colegio de mi hija y, por una reunión de apoderados. Así es que, pero después hoy día de la tarde, por ejemplo, tal vez puedo, no hay problema. Y entonces, bueno, yo cargo la data del Congreso. Esta data tiene 17 campos, ¿se fijan? Y el primero es Party, esto es del Congreso americano, como les decía, entonces es el partido. ¿Ah? Cada línea representa a un diputado y el Party indica de qué partido es esa persona, ¿ya? Si es republicano o demócrata. Y en las columnas están las distintas iniciativas por las cuales las iniciativas más importantes, más macro, que se votaban en el Congreso. ¿Ya? Entonces están cosas de niños, del tema de las aguas, temas de presupuesto, temas de religión, de misiles, inmigración y educación. Entonces hay harto, son 16 atributos de, a ver, 16, son 17, claro, son 16 columnas de iniciativa y una columna que es party, que esa es la etiqueta. Entonces lo que queremos hacer es construir un modelo que basado en cómo votan las personas, nos diga si es republicano o demócrata. ¿Ya? Sería entretenido igual bajar las cosas del Congreso chileno y ver si podemos replicar algo así como esto. Ya, entonces, lo primero que yo acá la leo y la describo, puedo ver los atributos que tiene, y si se fijan son puros, es binario, son votaciones sí, no, y tiene signos de interrogación. Los signos de interrogación es cuando el tipo se abstuvo, no votó. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos acá las frecuencias, podemos ver al tiro que hay hartos campos que no tienen valores. ¿Ya? Y eso va a ser un problema. Una de las cosas que va a ser problemático. ¿Ya? Entonces, eso uno lo procesa, y aquí yo lo puse, con distintas funciones. Hay distintas maneras de eliminar los datos nulos, de completarlos, etcétera. Ahí hay las típicas funciones que uno utiliza. Y yo lo voy a hacer en este Python, ¿ya? Para poder procesarla con la red neuronal, porque si no se nos va a caer. ¿No? Entonces, otra cosa, uno puede graficar, por ejemplo, uno puede hacer algo de EDA, ¿cierto? De análisis de los atributos para poder mirar cómo está cada atributo respecto a los partidos. Ustedes pueden jugar con esto, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la educación, pueden ver que la gente republicana votó mayoritariamente que no, y la gente demócrata mayoritariamente que sí. Y algunos pocos se abstuvieron, el signo de interrogación. ¿No? Pueden, no sé, cambiar a otra iniciativa. En las aguas están repartidos, ¿cierto? ¿Y qué más puede ser? Era budget. También están como mayoritariamente, dijo que no los republicanos, mayoritariamente dijeron que sí los demócratas. Si ustedes pueden ir haciendo algún análisis, ¿cierto? Respecto de las, eti- de las iniciativas y las etiquetas.
Entonces el tema es que están estos campos nulos aquí, que nos van a causar problemas. ¿Ya? Entonces yo los voy a procesar. Y una cosa que tienen que saber, que lo puse acá, es que a veces uno trata de reemplazar eso por un nulo, un none, not a number. ¿Ya? Pero si ustedes hacen el replace, este comando es muy práctico porque ustedes pueden reemplazar lo que ustedes quieran dentro de los atributos de un data frame. ¿Ok? Esto yo lo leí como data frame. Ese comandito me permite reemplazar lo que yo quiera. O sea, interrogación lo voy a cambiar por none. Y va a quedar, si ustedes lo ejecutan, va a quedar de esta forma. Y entonces cuando lo tienen así con none, uno puede decir, perfecto, entonces ahora yo ocupo el comando drop NA que elimina los none de los data frames. Ustedes vienen para acá abajo y lo ejecutan, que fue lo que hice. Se dan cuenta que el dataset, ¿cierto? Cuando yo hice el replace de las interrogaciones por none, me da que tiene 434 atributos, son no nulos. Todos los campos están llenos. Tienen yes, no o none. Efectivamente. Eso fue lo que yo hice con replace. Lo coloqué none. Entonces, no hay nada vacío. Entonces yo después hago un replace none y me lo deja igual. No eliminó nada. ¿Ya? Entonces tienen que tener ojo porque en Python el none, que es not a number, que representa un dato nulo, que no hay nada, no se escribe así, no se pone como entre comillas, no es un texto, es un objeto. ¿Ya? Entonces, para que funcionen estos comandos que eliminan cosas, tienen que tener el tipo correcto. ¿Ya? Entonces, eso lo hice acá, abajo. Profe, ¿Sí? ¿y cuándo es conveniente y cuándo no es conveniente eliminar los NaN? Ah, súper buena pregunta. En este caso particular, yo hice esto para que ustedes pudieran ver cómo funcionan estas funciones, pero en este caso particular, los signos de interrogación nosotros los podríamos haber reemplazado por otro estado. No es correcto modelarlo como yo lo estoy haciendo en el fondo. Yo lo estoy haciendo para mostrarles estos comandos para reemplazar cosas, porque hubiera sido re fácil que yo le ponga aquí un número, un 3 digamos, y lo transformo en un número 3. Y es un tercer estado que representa la no votación, la abstinencia, ¿cierto? Eso hubiera sido más correcto. Yo lo que voy a hacer aquí es eliminar todas las interrogaciones por nulo, ¿ok? Pero no es lo correcto, ¿ya? Solamente para mostrar el uso de estos comandos, que son prácticos. Y a veces se van a dar un montón de golpes de cabeza con estos NaN y no les va a funcionar y se van a enojar y van a perder infinito tiempo, ¿ya? Y, Pero en el caso de que, por ejemplo, tengamos que reemplazar esa información por la mediana de la información, ¿eso no estaría sesgando de una u otra manera la data? en este caso sí, porque en este caso tú tenés, son binarias, ¿cierto? De hecho, yo lo hago más abajo. Cuando lleguemos te lo muestro y discutamos, ¿sí? Pero Ya, efectivamente no es en este caso particular, lo que voy a hacer es mata bastante los análisis. ¿Ok? Es lo que tú dices, hay que tener cuidado con eso. Sigo con esto. ¿Ya? Entonces aquí les mostré que reemplazar por NaN y usar los comandos para eliminar NaN, así reemplazados como por palabritas, no funcionan, ¿cierto? Lo que nosotros queremos es que esto baje, ¿cierto? De 434, porque ahí efectivamente habían interrogaciones, esos yo los quiero reemplazar por nulo, no hubo votaciones. Y eso se hace con esta línea. El mismo replace, el mismo quiero reemplazar la interrogación, pero el objeto nulo es en un pinan. ¿Ya? Cuando ustedes hacen eso, ¿ya? Y después yo puedo hacer si ustedes lo imprimen a pantalla se ve exactamente igual que al reemplazarlo por el texto. Se ve igual. Entonces no se van a dar cuenta que, que lo están haciendo mal, en el fondo. ¿Ya? Se van a demorar en detectar ese error. Em,
Sin embargo, cuando ustedes describen el dataset, aquí sí se nota una diferencia. ¿Se dan cuenta? Porque ya no tengo pegado en 434 no nulos. Efectivamente, ahora sí hay nulos en las columnas. ¿Ya? Sí hay datos nulos, los reemplazó. Y entonces después cuando yo aplico el método dropNA lo que hace es borrar. Cuando encuentro un signo de interrogación que ahora es nulo, cuando encuentro un nulo lo elimina. Lo saca el dataset. Entonces uno, por ejemplo, puede correr eso y eliminó y deja filas completas que están con data. Entonces, en estricto rigor, esta es una forma ruda de quedarse con data completa. ¿Ya? Ahora la pregunta que dice su compañero es súper pertinente, es, pero los nulos igual nos interesan, porque tal vez el no votar es importante para generar el modelo de cómo vota esta gente. Tiene que haber un cierto patrón en eso, tal vez, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué habría hecho yo acá arriba? Reemplazo esa interrogación por otro estado, por un 3, por ejemplo. ¿Por qué no me sirve la interrogación? Dejarlo como está, porque, pero profe, esta interrogación dejémoslo ahí como está. Es porque necesito números, ¿ok? Necesito atributos numéricos para que lo procese la red. ¿Ya? Por eso le voy a poner un 3 u otro número que refleje ese como un estado distinto. ¿Ya? Entonces, claro, aquí lo que estoy haciendo es, si uno mira los gráficos, eh, si yo me voy a la data original de nuevo, ¿ya? Y tomo este data del Congreso que tiene los datos nulos, ¿ah? Ya, no la filtrada, no la que acabo de eliminarle esto, no esta que quedó completa, sin nulo. ¿No? Vuelvo al dataset original que sí tiene nulo. ¿Ok? Y ese dataset lo grafico. ¿Ya? Lo grafico me va a dar algo como esto. Y entonces aquí yo puedo hacer lo que dijo el compañero. Podemos completar los nulos de alguna manera. Los podemos completar con la mediana, los podemos completar. Hay un montón de formas de hacerlo. ¿Ya? El método fill, si ustedes se van acá a la documentación, aquí, ya, dentro de los data frames está el método fill NA que completa los datos nulos, los NA, pero tienen que ser de tipo NA, no completados con palabras, pues si no, no va a saber, va a ser un texto. Entonces, ahora como son NA, sí podemos usarlo. Y tenemos estos métodos para poder completar. Backfill, ¿cierto? Forward fill. Entonces, yo estoy haciendo un forward fill, ¿ya? Que completa con la observación que acaba de ver, ¿cierto? Hacia adelante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar aquí un ejemplo, fill, filenea, ffill, ffill, aquí está. Entonces, si ustedes se fijan acá, este es el data frame original. Miremos la columna A, tiene nan, 3, nan. Entonces, si uno hace un ffill, el nan lo deja igual porque no hay ningún valor antes que ese. Luego, en el dataset original se encuentra con un 3, perfecto, dejo el 3, ¿cierto? Perdón, aquí, dejo el 3. Y ese 3, después me encuentro con un NaN, pero estoy haciendo un forward fill. Entonces tomo ese 3 y lo arrastro hacia adelante. Entonces reemplazo con un 3. Y resulta que después viene otro NaN en el dataset original. Ah, bueno, pero reemplaza con un 3, ahora tengo un 3, tiro hacia adelante el 3 y lo vuelvo a completar. Entonces la nueva fila es NaN 333. Y completa hacia adelante. Hay un backfill, ¿cierto? Que lo que hace es, hubiera completado, ¿dónde está? Bfill. Creo que no hay bfill, pero el bfill hace lo contrario.
el primer NaN, este que está aquí, lo hubiera reemplazado por este 3, acá. Y hubieran quedado dos NaN atrás, de la fila 2 y de la fila 3. ¿Ya? Y así, hay distintos métodos para completar. Entonces, obviamente, si yo uso ese forward field en mi Python, me va a matar las distribuciones, me las va a cambiar. Sí o sí me las va a cambiar, ¿cierto? Y claro, yo lo voy a graficar. Voy a graficar esto acá. ¿Sí? En este caso particular, tomé una columna que está maravillosamente bien, que no cambia nada. ¿Ok? Vamos a poner alguna otra, veamos si cambia en algún otro caso. Veamos si cambia en otro caso. Ya en este, a ver, chequemos un poco. No veo mucha diferencia. ¿Qué más podría hacer? Profe, ¿podría explicar más o menos en qué consistía el forward field? Claro, mira. Lo voy a dibujar mejor, porque tal vez así es más fácil. Y voy a agrandar un poco el texto. Ahora sí. Y aquí. Súper. Entonces, si tú tienes un data frame, ¿cierto? Este es el data frame original. Y tiene hartos NaN. ¿Ya? Entonces, si yo hago un fill NA con método forward fill, lo que yo hago es completar los nulos. Digamos que esto es forward. Digamos que esa dirección es forward. Para adelante. ¿Ok? Entonces, tomo el primer elemento, es nulo, no hago nada, lo dejo como está. El siguiente elemento es un 3, perfecto, no tengo que hacer nada. El siguiente es un nulo, perfecto, ahora es un nulo, pero arrastré el último valor no nulo que había hacia esta posición. Entonces, este NaN lo va a reemplazar con ese 3. Y el siguiente también es un nulo, entonces también va a arrastrar ese 3 a ese NaN. ¿Ok? Y si te fijas, acá está el forward field, eso es lo que hace. La columna A la deja, le completa los nulos con la última observación que encontró y reemplaza ese valor hacia adelante. Si vemos esta columna de acá y hacemos un forward fill, lo que va a hacer es 2, 2, el 4, perdón, 2, 4, el 4 lo va a arrastrar al NaN, ese NaN va a quedar como un 4 y después va a quedar el 3. ¿No? 2, 4, 4, 3. Perdón. En este caso no hay nada, no tengo ningún valor no nulo, entonces me va a quedar igual. El forward fill no puede hacer nada. Y en el último caso, esa columna lo que hace es el 1 lo puede poner en ese lugar. Ese 1 lo pone ahí. Y ese sería el resultado final. Entonces el dataset pasa de esta situación a esta situación, donde tengo muchos menos campos vacíos. Tengo ese y estos 4, y acá tenía muchos más. Muchos más. ¿Te das cuenta? Entonces ese método me permitió completar algunos cuadros no nulos, algunos perdón, atributos, valores nulos, por algún valor numérico que había antes. Pero lo que hace es arrastrar los números hacia adelante. ¿Ok? Y hay un Profe, backward field que lo que hace es arrastrarlos para atrás. Para atrás. ¿Ya? profe, Sí, y si por ejemplo hay un 1 y después un NaN, y después un 4 y un NaN, ¿se reemplaza por 1 y 4 respectivamente? uno, déjame, era 1, NaN, NaN, 4, 4 NaN, NaN. exacto. Este quedaría como 1 y este otro quedaría como 0, 4. Este se arrastra Ya, acá y este se arrastra acá. ese. Ujú.
arrastra el valor no nulo antes de un nulo y lo pega. Entonces, en algunos uno puede decir, pero ¿y en qué caso esa cuestión funciona? Siquiera, ¿cierto? Bueno, hay algunos casos donde sí se puede aplicar, ¿ya? Y tal vez se puede aplicar mejor si uno tiene menos atributos y tal vez si uno los ordena de mayor a menor, ¿ya? Es más fácil de completar los valores que si uno simplemente deja la base de datos desordenada y usa el forward field, ¿ya? Probablemente es mucho más ordenado, pero hay que ver en qué caso aplica y en qué caso no. Y así, hay un montón de métodos para completar. Está el fill NA, está después este otro que es un fill, ¿cierto? Eh, normal. En el fondo yo puedo completar el campo que yo quiera de cierta forma. ¿Ya? Object with missing values field or not field in place. Y aquí ustedes pueden interpolar. ¿Ok? Y así, tienen todos esos métodos para jugar, para completar nulos, no nulos. ¿Ya? Pero lo que tienen que tener ojo es que no les cambien mucho las distribuciones. ¿Ya? En este caso, si se fijan, yo estoy haciendo mi análisis por columnas muy sencillo y no me está cambiando mucho las columnas que digamos. ¿Ya? Al menos educación, water, budget, no me las cambió. Religión, ¿hay campo religión? Tal vez no. Religious. ¿Ya? No me las cambió mucho, sorprendentemente. ¿Ya? Que no es lo normal. Lo normal es que me los hubiera cambiado y me hubiera dejado unas distribuciones bien, un poquito alteradas, ¿ya? Porque tampoco son tantas filas, ¿ya? Entonces de eso tienen que fijarse cuando los usen estos métodos para poder completar datos, ¿ya? No es tan fácil. Otra cosa, cuando ustedes tienen harta data, como el caso de las tareas, a veces es mejor hacer lo primero que hice, eliminar los registros que tengan nulo, más o menos si es que se mantienen las proporciones de las clases iniciales, y en el fondo, como es una data muy grande, se hace en el fondo un undersampling de manera un poco natural, ¿ya? Y eliminando los campos que están nulos, igual tienen problemas de calidad. Entonces puede servir, achicamos un poco el dataset, le mejoramos la calidad al dataset, probablemente aumenta un poquito más la clase minoritaria dentro del dataset original que hay, y eso, como tengo menos data, mejora la velocidad de ejecución de los modelos que yo tengo a partir, ¿ya? Y generar algún análisis, etcétera. Después uno va pensando y viendo cómo diablos va a completar los datos nulos, ¿ya? Donde faltan, ¿qué puedo hacer? ¿Ya? Muchas veces uno también procesa independiente los nulos de un campo respecto de otro, o sea, un field de una forma en un cierto atributo y un field de otra manera en otro atributo. ¿Ya? En alguno uso un forward field, en otro un backward, en otro completo con la media. ¿Ya? En este caso yo estoy haciendo una transformación que es global, le estoy aplicando a todo el data frame completo la misma cosa, que tampoco es muy realista. ¿Ok? Ya, entonces eso me sirvió para hablar de este tema. Lo siguiente entonces es que necesitamos, como habíamos conversado, transformar esta data a número, ¿ya? Y claro, tenemos acá, completamos los números, etcétera, pero al final son yes y nos. Son toda la base de datos es de este tipo, que son textos. Y tenemos la columna del label, que es party, ¿ya? El partido, que también son textos. Entonces necesitamos transformar eso todo a algo numérico. Entonces, eso es lo que hago aquí abajito, ¿ya? Reemplazo los sí y los no por unos y ceros, ¿ya? Después reemplazo demócrata y republicano también por 1 y 0.
¿cierto? Hago un drop NA por si acaso, ¿cierto? Los elimino todo lo que está nulo, ¿ya? Y después imprimo acá, ahí está. Coloco en X, perdón, en Y, en el label coloco la columna party con sus valores, que ahora son ceros y unos porque reemplacé demócrata y republicano por unos y ceros. Y, ¿cierto? Y en X coloco todo el resto del data frame sin la columna partido. Lo que hago aquí es eliminar esa, que es cómodo, es más fácil de, ¿cierto? Me quedo con los valores. Y si imprimo el tipo de dato, ¿cierto? De X, de ese data frame, ¿qué es lo que aparece? Me aparece esto, object, es de tipo object, y me da esto, ¿ok? Entonces, si se fijan al tiro, fíjense que aparecen los ceros y los unos con comita, simple. En computación, comita simple significa caracteres, texto, no es un número. Entonces, estas dos cosas, cuando uno le dice, imprímeme el tipo de datos que está metido en X, en que es ese data frame, y imprime X para que yo lo pueda ver también, aquí yo confirmo que esto es un tipo objeto y que son textos. Esto se va a caer en la red. Entonces, yo les estoy diciendo esto porque, para que lo chequeen antes. Eventualmente, incluso a veces, como les digo, puede que ni siquiera se vean las comitas alrededor de esto, ¿ya? Que es lo que nos pasaba antes con los NaN. Entonces uno, lo que pasa, se cae, pero sí está correcto. Y es un tema de tipo de datos, no es un tema de la red de ustedes, es un tema de que la data que está entrando no viene en el formato correcto. Siempre chequeen eso. Entonces, necesitamos llevar este X a número, y eso se hace con esto que está aquí, ese método, astype. En computación hay una cuestión que se llama cast. ¿Ya? Si usted, cast es la forma genérica de decir transformar un tipo de dato en otro tipo de dato. O sea, si quiero transformar un string en un integer, es how to cast an string to an integer. Buscan eso en Google y les va a tirar cómo transformar. ¿Ya? Eso se llama cast, independiente del comando. Aquí en Python es dtype, pero y en otros lenguajes de otra manera. ¿Ya? Entonces, como uno no se sabe el método, el nombre en cualquier en cualquier lenguaje, ustedes simplemente pregunten por how to cast cierta variable, cierto tipo, en cierto otro tipo. In Java, in Python, in Perl. ¿Ok? Y eso les va a permitir entender cómo se hace. Yo aquí les puse hartos ejemplos, por si acaso, les pueden servir para las tareas. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo transformar en un float de tipo de 32 bits, o de 64, o en una categoría. ¿Ya? La cosa es que cuando ustedes lo hacen, yo aquí lo transformo en un número de puntos flotante de 32 bits, X, imprimo el type, imprimo el X, lo mismo que hice arriba, y aquí sí ustedes ven que cambia la cosa. Ahora sí, ese que era object, ahora es float. Y ahora esos que eran textos, caracteres, ahora son números. ¿Ya? Y ahí se ve clarito que no tiene las comitas, entonces las sacamos. Solamente con esta línea. ¿Ya? Y lo mismo acá abajo. Ujú. Eh, lo que estoy usando así acá abajo es el toCategorical, que es un método del Keras, ¿ya? Que lo que hago, lo que hace es, yo le paso, esto yo es una, le pasé esta variable, este i, ¿cierto? Que yo lo reemplacé por ceros y uno. Pero la verdad que podríamos haber usado el OneHot encoder o cualquier otro método que ya aprendimos para hacer variables dummy, ¿cierto? Y hubiera generado dos columnas con ceros y uno y me hubiera entregado correctamente generados con tipo numérico las columnas. Esta es una tercera forma de hacer lo mismo, ¿ya? Entonces uso ese método categorical, le pasé esto que son de nuevo caracteres 0 y 1 y me retorna un vector, ¿cierto? Con dos clases, la columna 0 es demócrata y la columna 1 es
republicano, me parece, o viceversa. Sí, no, la primera es republicano y la segunda es demócrata. ¿Ya? Y le pone un 0, 1, 1. Las binarizamos, generamos variables dummies. Eso fue lo que pasó acá. ¿Sí? Perfecto. Con eso ya tenemos la data lista. Ahora tenemos nuestra matriz completa, ¿cierto? De data frame, binarizada, con ceros y unos. Y tenemos la etiqueta en dos columnas, república o demócrata, y también binarizada. ¿Ya? Todos los tipos de datos calzan, así que ahora sí podemos ejecutar la red. Entonces voy a ejecutar la red más simple que tenía, ¿se acuerdan? El método red simple, que simplemente generábamos aquí las capas que queramos generar. ¿Ya? Si están ejecutando en la casa estos Python, ¿ya? Nosotros aquí generamos un modelo 1 y un modelo 2, pero son misma arquitectura. ¿Ya? La verdad es que son dos diferentes. ¿Ya? Misma arquitectura. Y acá vamos a hacer el entrenamiento del modelo 1. ¿Ya? Vamos a darle run mientras corre. Se demora lo que se tiene que demorar, ¿cierto? Vamos a poner esto aquí para ir viendo cuando termina. ¿Ok? Entonces, ¿qué generamos acá? Estamos fijando la arquitectura de esta red, ¿cierto? Con el optimizador de tipo Adams. Esto podría ser SGD, por ejemplo, ¿se acuerdan? Vamos a usar un mean square error como la métrica del loss y vamos a reportar a la pantalla el accuracy y el MS, ¿ya? El mean square error, que es lo mismo que esto. En el fondo, estoy usando de loss esto y le pido que además genere esto. En el fondo, esto es súper redundante. Es súper redundante. ¿Veis? Esto y esto es lo mismo. ¿Ya? Aquí lo pueden ver, de hecho, cuando se ejecuta, el loss y el MS son iguales. ¿Veis? Em, Número de filas, columnas. Aquí estamos procesando, esta es la red. Y aquí hacemos el fit. ¿Sí? Le pasamos la data de entrenamiento X. Le estoy pasando todo, ¿cierto? Todo el dataset completo. No lo he dividido en test y evaluate, nada. Le paso la etiqueta. Y lo que hago es, como no lo hice antes, ese split, ¿se acuerdan que eso sí yo lo hice en el iris? Yo acá chanto el validation split, para hacer la corta, como diríamos en lenguaje coloquial. Y genero un corte al 0.2%, al 20%, perdón, al 0.20%. Entonces, 20% de la data del X se va a guardar para validar y el resto, 80%, se usa para entrenar. ¿Ya? Y 500 épocas. Y eso es lo que tenemos acá en pantalla, ¿cierto? Aquí tenemos el entrenamiento y después tenemos la validación en ese 20% que guardamos. Y en general vemos que la accuracy va bien, ¿eh? Bastante bien. Una cosa que sí es importante acá mencionar es que la capa de salida estoy usando el softmax, que les había contado que es para problemas de clasificación. ¿Ya? Cuando uno quiere usar problemas de clasificación es bueno que la última capa le coloquen softmax, les va a mejorar los resultados. ¿Cuánto termina dando esto? 94%, casi 100% acá.
run. Segunda red, misma arquitectura, SGD, pero acá estoy usando una métrica para el error, distinta del mean square error, que es el categorical cross entropy. Y ahora sí le pido que reporte la accuracy y el MSE. Ahora sí tengo tres métricas distintas. ¿Ok? Todo el resto está igual. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver MSE 081. Disculpen los ruidos. Ya, va a terminar en un momento. Ya, ahí les pegué, que no hagan tanto ruido. Perfecto, ahí terminó esta red. Pum. Esta también quedó súper alta, súper buena. Ya. Pero nosotros sabemos que no nos podemos quedar con eso, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es graficar, ver cómo nos fue en el entrenamiento y en la evaluación, ¿cierto? Tomo el código del iris, esto es el mismo código, ¿sí? Y podemos generar estos grafiquitos de accuracy y loss, ¿ok? Entonces acá tenemos, vamos a graficar, ¿cierto? Accuracy y el accuracy sobre el validation set, ¿cierto? Y tengo las épocas en el eje X, hasta 500 épocas. ¿Sí? Y aquí pueden ver cómo fue convergiendo el train, casi 1. El validation siempre se mantiene por abajo, como les dije, eso es súper esperable. Y cómo anda el loss, que es ya lo que nos dice más la verdad de la milanesa, como decimos. En el loss podemos ver que pasan cosas medias raras, porque en la línea azul el error de entrenamiento siempre baja, ¿cierto? Pero el de testeo, aquí, por la época, digamos 50 tal vez, llega como un mínimo y después sube. Y después empieza, da la impresión de que fuera asintótico, pero pareciera también que podría ir subiendo un poquito. Entonces aquí uno puede ver que esto pareciera que se sobreajustó desde ese punto en adelante. Y si ustedes se fijan en el accuracy, efectivamente, ya por la época 100, estamos en 1 en el entrenamiento. Y en la evaluación estamos cerca del 93, pero se empiezan a generar esas como oscilaciones. Hay algo extraño, ¿no? Es muy suave, es lo que nos gustaría. Entonces, sí, uno podría pensar que aquí nos pasamos harto de la raya en ese entrenamiento, ¿ya? Y debiéramos haber parado antes, ¿ya? ¿Qué pasa con el modelo 2? Todo igual, salvo, ¿cierto? En la arquitectura yo le di una función de entrenamiento distinta, le di el categorical cross entropy, ¿se acuerdan? En vez del MSE. Fíjense cómo se comporta el loss y el accuracy respecto de lo que teníamos antes. Son mucho más suaves en general, ¿ah? Se comportan mucho mejor que el anterior, en ese sentido. ¿Ya? Es una convergencia más suave, más lenta, podríamos decirlo, y podemos notar mucho mejor cuándo se empieza a sobreajustar. ¿Ya? Si se fijan acá, por el ciento, se demora un poco más en converger, ¿cierto? En llegar al mínimo del error, por ejemplo, del error donde se empieza a sobreajustar. Digamos que como en 150 ya, estas dos líneas del entrenamiento y la evaluación se empiezan a alejar, ¿ya? Nos demoramos más en llegar a ese punto, llegamos más lento, más suave, no tanto más que en el otro caso,
pero nos damos cuenta rápido que ese es el punto de sobreajuste, ¿ya? Y el modelo también, en el entrenamiento ahí llega más o menos en 150, llega casi a 1, y en la evaluación estamos por 90%. ¿Ya? Entonces, si comparamos después este modelo con este modelo, ¿sí? Este modelo de abajo es más malo, de todas maneras, que este de arriba, ¿cierto? Al menos en la evaluación, este otro, si paramos en la época 50 más o menos, que no está sobreajustado, vamos a andar sobre 0,92, de 92% de accuracy, perdón, por lo menos. Y este otro, en la época 150, vamos a andar cerca del 90%. ¿Ya? O sea que igual es mejor, en este caso particular, el mean square error que el categorical cross entropy. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿qué indica la validación? O sea, porque esa como que se corre en paralelo al train, ¿no? Sí. ¿Y con qué data se hace la validación? ¿Es la misma que la Es la data de misma. testeo? Claro, lo que, lo que, sí, lo que ocurre acá es que yo antes en el Iris tenía un método que se llama split data, y yo tomé la data, cuando la cargaba, la trabajaba primero en los campos, hacía conversiones y después dividía 50% para entrenar y otro para evaluar, ¿cierto? Lo hacía afuera. En este caso estoy haciéndola a lo flojo, digamos, bueno, para hacerlo más rápido, para mostrarles cómo se usa ese método de modelamiento más rápido, donde yo no hago nada de eso y simplemente le meto al fit de la red, directamente le digo, la data que te llegue, divídela, guárdate 20% para validar Pero eso es para y dividir la data 80% de para entrenar. entrenamiento y testeo, ¿no? Sí, exacto, entrenamiento y testeo. Lo que pasa es que en las redes, lo que les había contado en la clase, en alguna clase anterior, que en las redes neuronales acá a ese no le pusieron test set, le pusieron validation set. Es una cosa de lenguaje, es una cosa de lenguaje. Ay, Te lo voy a dibujar, lo expliqué, pero por si acaso te olvidaste, no importa, lo explico de nuevo, no hay ningún problema. Porque es una tontera de implementación, ¿eh? Una cuestión computina nomás. Uno tiene la data, ¿cierto? Tengo mi dataset y usualmente uno divide en train, en test, y hay un pedacito que uno puede guardar para validar, ¿cierto? Em, ¿Y cuál es la gracia de esta data para validar? ¿Se acuerdan, chiquillos? ¿Alguien se acuerda? Porque esto y esto parecieran que son lo mismo. ¿No se acuerdan? Data sin transformar. Data cruda, sin Oh, transformar. El validation es cercano a la realidad, si lo quieren ver así. Cercano a... ¿qué pasó? Ahora sí. Cercano a la realidad. Me refiero, por ejemplo, si tengo una clase A que está en 90, la clase es 90% de la data y la clase B está en el 10% de la data, es una clase minoritaria, este dataset tiene que mantener esas propiedades, ¿ya? Mantener esa estructura de los grupos, ¿ya? Versus este otro, que nosotros para poder entrenar la red neuronal lo transformamos, le hacemos n payasadas y cosas medias raras, ¿ah? Le hacemos normalizaciones, le hacemos eh, eh, escalamiento, etcétera. Le hacemos undersampling, le hacemos oversampling, le hacemos un montón de cosas, y tal vez llevamos la clase A al 50% de la data y la B al 50% para que nos queden clases balanceadas.
Entonces, esta es una data modificada para el entrenamiento. ¿Sí? Entonces, a la red neuronal yo le puedo dar este dataset, tengo la libertad de darle esto o darle esto. ¿Ok? En este caso particular, ¿cierto? Lo que yo digo es, la data que llegue adentro, está aquí, lo que usted le esté pasando, divídelo al 20%. Si yo le estoy pasando una data original, y no, a esta data en particular yo la transformé, le quité, ¿se acuerdan? Hice algo le completé cero, pero digamos que mantuve las proporciones de las clases, no hice muchas cosas raras, quedó prácticamente igual que el original. En ese caso, al dividir el 20%, el 20% estaría respetando las propiedades originales. Entonces, efectivamente calza con con una data de validación. Y también es una data de testeo, porque en el fondo la estoy usando al momento de entrenar para poder ver si el modelo está aprendiendo. ¿Ok? Pero si yo a este XY lo hubiera transformado, lo hubiera binarizado, lo hubiera normalizado, y hubiera hecho otras cosas más, esta data, ese 20%, realmente pueden cambiar las proporciones completamente de mi clase party. Completamente. ¿Ya? Y entonces está más que validar, es una data de testeo para entrenar para evaluar el modelo, cómo aprendió ese modelo. Y una vez que yo lo tengo entrenado, debiera aplicar el modelo sobre una data de validación distinta. ¿Ok? Profe, Sí. es que no entiendo cómo el modelo puede leer data cruda si se supone que nosotros hacemos como toda la transformación de la base para que el modelo pueda leerla, ¿no? La tienes que reservar antes. Tienes que tomar el dataset Bien. y tomar esa data y guardarla antes de transformarla. Ujú. Ya, pero el modelo puede leer como cualquier tipo de datos, al final. Cualquier tipo de datos. Pero la gracia está en que había otro método, ¿se acuerdan? Que era el validation data. Aquí. Había un método ahí que se llamaba validation data. Estaba aquí en el pero lo puedo mostrar. Para que lo recuerden. Chucu, 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 chucu. Voy a cargar. ¿Dónde está el fit? Aquí está el fit. Acá. En ese lugar. ¿Ya? Yo en este momento estoy usando este validation split, que toma esta data, la data que llega y la divide. ¿Ok? Si yo hubiera usado este método, el validation split, ¿ya? Si hubiera usado esto, le comento esta línea, ¿cierto? Esta data que está en entrenamiento, ¿ya? Que esto viene de un split que viene arriba. Yo antes de partir todo este Python, tomé la data original y la dividí, la separé. ¿Ok? Y guardé uno para train y a otro le llamé test. Ese test lo reservé para el final. ¿Ok? Si yo hago validation split, este train, que estaba al 50% me parece el corte, ese 50% de la data le saca el 10% y entrena el modelo con el 40% restante. Ujú. A diferencia de este otro, que lo que hace es no reserva nada para entrenar el modelo, toma esto que yo le estoy pasando y lo usa completito para poder entrenar el modelo, y después lo valida con esta data específica que yo le estoy pasando, que ya yo la separé antes. ¿Ok? Si yo esa data no le hubiera hecho ninguna transformación previa, ya mantengo atributos, etcétera, y esa data yo lo reservé para que sea un dataset complejo, entonces yo a esto en vez de test le podría llamar
xval y ival de validación. Sin embargo, yo este dataset, yo lo recorté desde un dataset transformado. Hice cosas con los datos, los escalé, etc. Y por eso lo llamo test. Ujú. Ahora, tal vez se enredan un poco, pero esto tiene que ver. Yo he visto algunas preguntas en un curso y he visto respuestas que son bastante malas de gente que debiera saber. La verdad que tiene que ver con lo siguiente. Miren, yo creo que aquí van a entender un poco por dónde viene esta cuestión. Ya se murió el programita. A ver, ahí está. Entonces, cuando ustedes tienen este dataset, tienen un cierto conjunto de puntos. Chiquitito, ¿ya? Tengo ese conjunto de puntos. Y digamos que las X son lo que yo quiero aprender. ¿Ya? Y los círculos es ruido, que me molesta, ¿cierto? Entonces, yo tengo un cierto modelo de aprendizaje, le vamos a llamar M, ¿cierto? Mi máquina de aprendizaje. Y la máquina necesita mirar esos puntos para poder después reconocer las X de los puntos. Eso es todo lo que estamos haciendo, problema de clasificación. ¿Cierto? Entonces, cuando estos puntos son muy pocos, ¿cierto? Están muy underrepresented, ¿no? Respecto del universo, esta caja, ¿qué es lo que va a aprender? ¿Qué va a aprender? ¿Qué creen ustedes?